Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a los personajes que rompieron internet en One Piece. ¿Cuál fue la escena en sí que causó un gran descontrol en el fandom? Estoy seguro que la mayoría estará de acuerdo con los que escogí, pero si sienten que hace falta algún personaje o escena pueden dejarlo en los comentarios, así a lo mejor sale segunda parte más adelante. De igual manera comenten para ustedes cuál fue la escena más icónica que consideran rompió todo. Ojo con algo, no me iré tan lejos para escoger estas escenas, escogí las que considero marcaron mucho en el fandom desde que comencé a hacer contenido. Luffy sin duda ha sido uno de los personajes que nos ha regalado infinidad de escenas muy épicas, sus luchas contra Rob Lucci, Doflamingo, Katakuri y ahora última con Kaido. Pero en esta última lucha hizo algo que considero rompió el internet como nunca antes lo había hecho One Piece. El despertar de Luffy no ha sido ni normal lo que causó en el fandom, su nueva transformación llegó incluso a personas ajenas a One Piece. Tanto para el fandom como para personas que no ven One Piece fue una gran sorpresa su despertar y quinta marcha. Me atrevería a decir que no ha habido escena más descontrolada que esa. Es más, también me atrevo a decir que muy difícilmente haya otra escena que supere al despertar de Luffy en lo que queda de One Piece. El impacto que generó esta escena no es ni normal. Todo esto viene de la mano con sus nuevas habilidades y el verdadero nombre de su fruta del diablo. Toda la secuencia de la pelea entre Luffy y Kaido fue muy épico, pero lo que desencadenó todo esto fue el despertar y para mí una de las escenas más icónicas, si no es que la más de todo One Piece. Hablando de escenas icónicas, otra que también causó la misma sensación en el fandom que el despertar de Luffy fue la llegada de los piratas de Roger a la isla mítica. Cuando ellos por fin encontraron el tesoro que estaba escondido en este lugar y haber leído toda la historia del siglo vacío, Roger y el resto de sus nakamas se rieron, no pararon de reír. Fue gracias a esa fantástica historia que descubrieron que le pusieron Laftel a esa isla mítica. Aunque parezca algo tan sencillo, Roger riéndose causó muchísimo revuelo en el fandom. Se convirtió en una de las mejores escenas de todo One Piece. Sin duda de las escenas más icónicas que se han visto, pese a la sencillez. Ahora mismo todos estamos esperando la llegada de Luffy a la isla mítica para ver si tiene la misma reacción de Roger o tiene otra reacción diferente. Aunque lo más probable es que también se ría de la misma manera, él y sus nakamas. Con la escena de Luffy sí podría superar a la de Roger, porque allí ya sabremos el contexto completo del por qué se están riendo. En cambio con Roger sin saber el contexto completo fue un éxito esa escena. A veces poco es mucho, y al igual que la risa de Roger, también hubo una escena que solo con una pequeña aparición en un lugar en específico, el fandom ya se volvió loco y dejó mucho de qué hablar. El Yonkou Shanks reuniéndose con el Gorosei en Mary Joyce. Los que seguían One Piece en ese momento se han de acordar la cantidad de teorías que se crearon después de esa escena. Incluso fuera del fandom había publicaciones en páginas de anime afirmando que el Yonkou Shanks es malvado y trabaja para el gobierno. Con esa escena se volvió más fuerte el Shanks traidor o Shanks malvado. El Yonkou Shanks en ese momento dijo que quería hablarles de cierto pirata, sin embargo a día de hoy no se nos ha revelado a cuál pirata se refería. Todo lo que tiene que ver con Shanks aún es un misterio. No se sabe su origen ni qué relación podría tener con el gobierno mundial. Incluso con la aparición de Figarland Garling en el último capítulo ya se lo está relacionando con este personaje siendo ambos padre e hijo. Aunque no parezca la gran cosa, esa pequeña escena de Shanks reuniéndose con el Gorosei descontroló muchísimo todo. Con una sola página del manga, Oda hizo arder el mundo. One Piece no solo rompe el internet con revelaciones o escenas que uno no se espera, también lo puede hacer con escenas de acción. Hasta la actualidad han habido un montón de peleas muy épicas que están involucrados Mugiwaras, otras tripulaciones, marines, agentes del gobierno, etc. Pero una pelea que el fandom estaba esperando muchísimo y Oda no decepcionó para nada fue el Roger vs Shirohige. No se nos mostró la pelea completa, pero solo con el choque de haki entre estos dos piratas sirvió para que el fandom enloqueciera. En ese punto aún no se revelaba el haki del rey avanzado, pero Oda ya nos lo estaba adelantando con esa pelea. Ese gran choque de haki del rey entre dos personajes extremadamente poderosos sin duda rompió internet. Sobre todo sorprendió el hecho de que sus armas no se tocaran entre sí. La onda de choque, los rayos negros alrededor, una escena magistral.
Luego de eso ya vimos choques de Haki del Rey entre Luffy y Kaido, pero aunque también hayan sido muy épicos, no se comparan al de Roger vs Shirohige. Ese choque entre ambos fue un antes y un después en los choques con Haki del Rey. Muy probable ningún otro personaje iguale la epicidad que se sintió en ese momento. ¿A quién no le emociona las primeras apariciones de ciertos personajes? Dependiendo qué tanta sorpresa genere esa presentación, sabremos el potencial que podría tener dicho personaje. El próximo que diré a continuación es más una opinión personal. Desde que veo One Piece, ningún otro personaje me ha sorprendido en su presentación. Desde que el narrador salió hablando por sobre la silueta de este personaje, sus hazañas a lo largo de su vida, su gran poder, todo, el hype iba creciendo más y más. Me refiero al ex Yonkou Kaido. Cuando se dio la presentación de Kaido en el manga, yo estaba al día solo en el anime, todavía no me pasaba el manga. Fue tanto el impacto que generó la presentación de Kaido que llegó incluso a los que no ven el manga que opté por comenzar a leer el manga de One Piece. Desde que comenzó la presentación con el narrador hasta que finalizó con Kaido frente a los 3 supernovas fue todo magistral. Me atrevería a decir que ha sido la mejor presentación que se ha dado en todo One Piece. No recuerdo ni una sola que se le acerque. No sé si para ustedes esta es una escena icónica, pero para mí sí que lo fue. La aparición de Kaido fue lo que me incentivó a leer el manga. Ojo con algo, para ese punto, con todo lo que se había dicho de Kaido, muchos creían hasta que era inmortal. Incluso el mismo Oda en entrevistas posteriores estaba muy preocupado por haber introducido a un personaje tan poderoso, que aún no sabía ni siquiera cómo derrotarlo. En fin, One Piece a lo largo de toda su historia sí que ha tenido más escenas icónicas, algunas que llegaron a romper internet en su momento cuando el fandom no estaba tan marcado. La muerte de Ace debió romper internet en su momento. El último capítulo antes del salto temporal que fue el 597 y el primero después del salto temporal que fue el 598 también debieron romper internet, por el hecho de que ese fue el primer descanso de un mes de Oda. Entre esos dos capítulos se tomó un descanso igual al que estamos teniendo ahora mismo. Al ser algo nuevo en Oda, este tipo de descanso obviamente debió haber llamado mucho la atención, además también de estar cerca de darse un salto temporal. La derrota de los Mugiwaras en Shabondi, Luffy derrotando a un pacifista, el sacrificio de Zoro, y así hay un sinnúmero de escenas icónicas. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.